Hola, soy Manuel Redondo y esto es Fe y Cerebro. Este es un vídeo especial, este es un vídeo que me ha pedido un amigo de Barcelona para su iglesia de la ciudad meridiana de Barcelona, España. Lo que me ha pedido este amigo es que haga un curso básico para evangelizar a musulmanes. Y como creo que es una buena iniciativa, lo que quiero hacer es dejar este vídeo abierto al público para que os podáis beneficiar y para que también lo deis a conocer a otros que se puedan beneficiar del contenido de este vídeo. Y lo que voy a hacer en este vídeo es básicamente hablar de 3 argumentos básicos con los cuales poder hablar a los musulmanes y comunicarles el evangelio de forma efectiva. Y cuando digo básico no me refiero a nivel de dificultad, sino me refiero a nivel de fundamento. Básico, fundamento. Son 3 argumentos que, como ya veréis, se apoyan el uno al otro, de forma que encapsulan muy bien lo que queremos comunicar y dejan al musulmán con un buen conocimiento de lo que realmente es el evangelio y los problemas que hay en el Corán, en el Islam y las realidades que hay en la Biblia. Pero bueno, eso ya lo veremos. Antes de entrar a los 3 argumentos, quiero hablar de 2 cosas que creo que son muy buenas y hay que tenerlas en cuenta antes de hablar con un musulmán. Son 2 cosas simples. Primero es cómo tratamos nuestras Biblias, porque para ellos esto es muy importante. Veréis, los musulmanes tienen una reverencia muy grande por el Corán. No solo como palabra de Dios, sino como libro, precisamente porque para ellos es palabra de Dios. Pero el libro físico, el formato físico, es muy importante para ellos. Así que cuando nosotros tengamos una conversación con un musulmán y tengamos nuestras Biblias a mano, es muy importante cómo las tratemos. No tratéis vuestras Biblias como si fueran el periódico. ¿Qué quiero decir con esto? No les pongáis el móvil encima, no les pongáis la taza de café al lado o encima. No hace falta que las beséis. Yo he visto a muchos musulmanes besar el Corán cuando lo leen o al acabar de leer. No hace falta llegar a ello si queréis, pero es muy importante que respetemos nuestras Biblias físicas para causarles una buena impresión. La segunda cosa a tener en cuenta cuando hablemos con un musulmán es cómo entramos, es decir, cómo hacemos nuestra carta de presentación al hablar con ellos. Esto lo digo por una cosa muy básica, porque yo creo que es bueno evitar hablar de temas muy polémicos como es el terrorismo o como es cuestiones personales o inmorales de Muhammad. Y yo creo que si hablamos de estas cosas como carta de presentación podemos causar una mala impresión. No me malinterpretéis. Mirad, yo en mis conversaciones hablo mucho de quién fue Muhammad para mí. No lo considero un profeta de Dios, tampoco considero que el Corán sea de Dios, pero no lo uso como carta de presentación. Lo que quiero decir con esto es que si la conversación va hacia estos términos, no me escondo. Yo digo quién es para mí Muhammad y qué es para mí el Corán, pero no lo uso como carta de presentación. ¿Qué es lo que hago como carta de presentación? Siempre les digo, perdona, ¿puedo hablar contigo? Me gustaría saber tú, como musulmán, qué es lo que crees de Jesús. Y esto es importante, ¿sabéis por qué? Por 2 cosas. Porque Jesús es el objetivo final de la conversación y porque Jesús es una persona que tenemos ambas religiones en común. Y ahora sí, vamos a los 3 argumentos. Y empiezo por el primero de ellos. Precisamente acabo de decir que la carta de presentación debería de ser Jesús, porque Jesús es el objetivo final y porque Jesús es una persona que tenemos ambas religiones en común. Entonces es muy bueno hablar de Jesús y empezar con Jesús. Y ahora veréis cómo el Corán contiene información de Jesús que coincide con lo que los cristianos creemos, pero también cosas que se difieren mucho, que son muy diferentes y que chocan. ¿Por qué hago esto? Porque veréis, las cosas que coinciden apoyarán nuestra causa y apoyarán nuestras creencias, y las cosas en las que nos diferenciamos lo que hacen es incluso apoyarnos más. Porque tiene menos sentido creer lo que el Corán dice sobre las cosas que son diferentes que no al revés. Ya lo veréis. Vamos a empezar con las cosas en las que coincidimos. Veréis, por ejemplo, podemos ver en Corán capítulo 19, versículo 19, que Jesús es sin pecado, es un ser puro. También podemos ver en Corán 3, versículo 49, que Jesús es capaz de crear vida del barro, algo que solo Dios puede hacer según Corán capítulo 38, versículos 71 y 72. Es cierto que el Corán dice que Jesús hizo eso con el permiso de Dios, pero la realidad es que Jesús se convierte en un asociado de Allah, algo que el Corán mismo condena. Además, Jesús es considerado la palabra de Dios, Kalimat Allah. Esto lo podemos ver en Corán capítulo 4, versículo 171. Pero sabéis, lo que es curioso de este versículo en el Corán es el título La palabra de Dios, porque el título La palabra de Dios solo lo sustenta Jesús en el Corán.
Muhammad y los demás profetas son mensajeros, pero Jesús es mucho más que eso. Este versículo dice que Jesús es la palabra de Dios que procede de Allah y además es el espíritu de Allah. Fijaos bien que Jesús, ya antes de nacer, era un ser preexistente en forma de espíritu y no es creado de la nada, sino que procede de la presencia de Dios. Veréis, las cosas que son creadas, todo lo creado es creado de la nada, pero Jesús viene de la presencia misma de Dios. Y es más, en el Islam, Allah creó el universo a través de su palabra. Ergo, si Jesús es la palabra de Dios, Jesús es el creador y no es creado. En resumen, ¿qué hemos visto en el Jesús del Corán que coincide con el Jesús de la Biblia? Básicamente, el Jesús del Corán, como en el de la Biblia, es un ser puro y sin pecado, es preexistente, viene de la presencia de Dios y además hizo milagros. Muhammad no tiene ninguno de estos aspectos. Así que en momentos así, es bueno que el musulmán se plantee quién de los dos es más grande, si Jesús o Muhammad, porque a la vista de esta información que está incluso en el Corán, Jesús es mucho, mucho, mucho más grande. Y dicho esto, vamos a hablar de las diferencias que hay entre el Jesús del Corán y el Jesús de la Biblia, porque en conclusión se pueden destacar tres diferencias fundamentales entre el Jesús del Corán y el Jesús de la Biblia. Para los musulmanes, Jesús no es Dios, no hay Trinidad, y Jesús no murió crucificado. Así que voy a lidiar con estas tres cosas. Y voy a empezar con la divinidad de Jesús. Y es bueno decirle a los musulmanes que, aunque no crean que Jesús es Dios, el Jesús del Corán apunta mucho a eso. Hizo milagros que solo Dios puede hacer, vino de la presencia de Dios, es preexistente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como esto no va a ser suficiente para ellos, lo que voy a hacer ahora es mencionar ciertos textos de la Biblia que nos muestran cómo Jesús declaró y nos declara que es Dios. Y pongo unos pocos, aunque podría poner un océano, una infinidad de textos, los cuales nos apuntan a que Jesús es Dios. Pero como no quiero abordaros mucho, con mucha información, lo voy a dejar en simplemente unos textos que son muy claros. Uno es Juan capítulo 1, versículos que van del 1 al 4. Como podéis ver, Jesús es el verbo, es decir, la palabra. Jesús estaba con Dios y es Dios. Jesús es creador, y eso lo podemos ver en el versículo 3. Y en el versículo 4, Jesús es la vida y la luz. El hecho de que Jesús sea la vida es interesante porque uno de los nombres de Dios en el Islam es Al-Hay, la vida o el que vive. El Evangelio de Juan tiene muchas expresiones en las que Jesús dice ser la vida. En cuanto a la luz, Corán, capítulo 24, versículo 35, dice que Allah es la luz, Al-Nur, y como veis, es un título que coincide con el de Jesús en Juan capítulo 1, versículo 4. Es decir, según la propia Biblia y según el propio Corán, Jesús es Dios. También podemos ver la divinidad de Jesús en Marcos capítulo 1, los 11 primeros versículos. De hecho, este momento está en los 4 evangelios, pero lo destaco en Marcos para que nadie diga que solo uso Juan, o que solo Juan deja a Jesús como Dios. En Marcos capítulo 1, versículos 2 y 3, podemos ver dos citas. Una de Malaquías 3.1 y otra de Isaías 40, versículo 3. De estas profecías podemos concluir que hay un mensajero que tiene un ministerio en el desierto, que es Juan el Bautista, como podemos ver en Marcos capítulo 1, versículo 4, y que según las profecías que podemos ver, prepara el camino para la llegada de Jehová, porque Isaías 40, versículo 3, dice claramente que este predicador en el desierto ha de preparar la llegada de Jehová. ¿Y quién llega a Juan el Bautista? Jesús. Por lo tanto, Jesús es Jehová. Y para más INRI, Juan el Bautista mismo dice en los versículos 7 y 8 que el que ha de llegar es muy enorme en cuanto a rango, mucho mayor que él. Tanto que hasta puede distribuir el Espíritu Santo a otros. Y aún más, en los versículos 10 y 11 podemos ver que no se trata de la llegada de Jehová el Padre, porque el Padre desde el cielo confirma que es la llegada del Hijo lo que importa. Por lo tanto, las profecías sobre la llegada de Jehová culminan con la llegada de Jesús. Y otra prueba más de que Jesús es Dios lo podemos ver a través del Evangelio de Mateo, donde Jesús es adorado. En Mateo 2, versículo 2, vemos que los sabios de Oriente vienen a adorar a Jesús, y eso que Jesús es solo un bebé,
Estos sabios no cometieron idolatría, ya que fueron protegidos por Dios para que volvieran sanos y salvos a su hogar. En Mateo 4:10 vemos que Jesús le dice a Satanás: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Bien, Jesús, como siervo perfecto, actúa como tal, pero la misma palabra que se usa aquí en Mateo 4:10, proskuneo, es la misma que aparece en Mateo 14, donde dice que después de que Jesús calmara la tormenta, sus discípulos le adoraron, es decir, le hicieron proskuneo. Y por último, después de resucitar, en Mateo capítulo 28, versículo 17, dice que muchos le adoraron. Y es interesante que también dice que algunos dudaron, pero el texto más bien pone el problema con los que dudaron, porque no hay crítica a los que adoraron a Jesús. Y Jesús responde diciendo que lo que deben hacer es predicarles, es decir, confirma a los que le adoraron. Y ahora voy a la Trinidad. El Corán condena una idea de la Trinidad que no es lo que los cristianos creemos. Por ejemplo, en Corán capítulo 4, versículo 171, que ya he mencionado antes, dice que los cristianos no deberíamos decir tres, en referencia a que el Islam cree que creemos en tres dioses, pero no creemos en tres dioses, sino en uno, en tres personas. En Corán 5, versículo 73, podemos ver un poco de lo mismo, donde se condena a los cristianos por decir que Allah es uno de tres. Y en Corán 5, versículo 116, podemos ver que el concepto de la Trinidad, según el Corán, es que creemos que María es una de las personas de la Trinidad. Pero esto no es lo que creemos. Veréis, parece ser que había una secta por aquel entonces que creía que María era divina, pero el cristianismo más propagado en Arabia en aquel momento era el nestorianismo, y ellos nunca creyeron que la Trinidad estaba compuesta por María, porque nunca creyeron que María fuera divina. Conclusión: el Corán condena una Trinidad que no es la Trinidad cristiana. Dicho esto, los musulmanes dicen que Dios es totalmente diferente a todo, es inconcebible, abstracto y demasiado superior como para entenderle. Sin embargo, reducen a Dios al concepto de persona humana. Lo curioso de esto es que precisamente ese ser inconcebible, abstracto, complejo y tan superior se cumple en la Trinidad cristiana. Y es más, solo Dios es amor si es trino, porque entonces, en la eternidad pasada, siempre estuvo en constante amor entre las personas eternas de la Trinidad, como podemos ver en Juan capítulo 17, versículo 24. En cambio, el Dios del Islam es un ser solitario que no tuvo nada ni nadie a quien amar durante la eternidad pasada. A estas alturas es muy probable que os hayan dicho dos cosas. Os han recordado Deuteronomio 6:4 o bien os han dicho que la Biblia fue corrompida y no es de fiar. En cuanto a Deuteronomio 6:4, el texto dice que Dios es uno. La palabra uno viene del hebreo ejad, pero esta palabra incluye la unidad de varios. Por ejemplo, en Génesis 2, versículo 24, podemos ver que cuando el hombre y la mujer se unen, se hacen una sola carne. Una sola carne. Una viene de la palabra ejad y siguen siendo dos personas. Dos personas se hacen ejad. En cuanto a que la Biblia ha sido corrompida, de esto voy a hablar más tarde. Y por último, para cerrar este argumento, la tercera diferencia fundamental que hay entre el Jesús de los cristianos y el Jesús de los musulmanes es que para los musulmanes Jesús no murió crucificado. En Corán capítulo 4 versículo 157 podemos leer que Jesús no murió crucificado, sino que Dios creó una confusión en la que otro fue crucificado en lugar de Jesús, como una especie de holograma o ilusión que hizo creer a otros que el que fue crucificado fue Jesús. Es más, en el libro de comentarios del Corán de Ibn Kathir sobre este texto, dice que Jesús pidió un voluntario para morir en su lugar, y uno de sus discípulos se ofreció y parece que fue ese quien murió en lugar de Jesús. Nada que ver con el Jesús de la Biblia, que se sacrifica por el mundo. Al parecer, Jesús sabía que habían conspirado contra él a través de mentiras y esa conspiración es la crucifixión. Pero Allah, a sabiendas de esto, dice en Corán 3, versículo 54, que desbarató las conspiraciones de estos enemigos de Jesús porque Allah es el mejor de los conspiradores. La verdad es que hay dos problemas gordísimos con esto. El primero es un problema histórico. Hay muchos personajes históricos no cristianos que defendieron el hecho de que Jesús murió. Por ejemplo, el historiador del siglo II,
Flegón de Trales, también el historiador judío Fabio Josefo, que fue nacido apenas unos pocos años después de la muerte de Cristo, el también historiador del siglo II Zalus, el político e historiador romano del siglo I Tácito y el filósofo del siglo I Marabar Serapión. Además de estos personajes se podrían añadir perfectamente los testimonios de los padres de la Iglesia. Son muchos los casos que testifican sobre la muerte de Jesús. Y el segundo problema es de lógica. El Corán me condena por creer que Jesús fue crucificado, pero es precisamente Allah quien creó la fantasía de que Jesús murió crucificado. Él tiene la culpa, no yo. Y dicho esto, ahora voy a hablar del segundo argumento. Para los musulmanes, nuestras Biblias han sido corrompidas. Lo curioso de esto es que el Corán no dice nada de esto. Esto lo dicen los musulmanes, no lo dice el Corán. Veréis, lo que el Corán dice sobre la Biblia, Torá y Evangelio, es que fue inspirado por Dios y de hecho, Muhammad incluso dice en el Corán que si los musulmanes tienen alguna duda teológica al respecto, que vayan a la gente del libro a consultar, porque en ellos está la verdad. Es decir, judíos y cristianos. Así que como podéis ver, para Muhammad, la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, están inspirados por Dios. Además de esto, en el Corán podemos ver que Muhammad vino a confirmar lo que ya estaba escrito en la Torá y en el Evangelio. Y por último, el Corán mismo dice que nadie puede destruir lo que Dios ha inspirado. Y esto incluye Torá y el Evangelio. ¿Por qué es importante este argumento? Veréis, este argumento es súper importante porque cualquier información que diga la Biblia en el fondo tiene que ser verdad, porque el propio Corán confirma lo que hay en la Biblia. Así que como hemos visto en el primer argumento, si es verdad todo lo que la Biblia dice sobre Jesús, que es la luz, que es la vida, que es todo lo que Dios tiene que ser para ser Dios, entonces el propio Corán tiene que rendir respeto a lo que está escrito en la Biblia. Y por ello es importante que si algún musulmán os dice, pero es que la Biblia ha sido corrompida, ha sido cambiada, no. Entonces tenemos que lidiar con estos tres argumentos que acabo de decir. El Corán deja en un alto honor la Biblia, Muhammad vino a confirmar lo que estaba escrito en la Biblia y nadie puede destruir lo que Allah ha inspirado. Vamos al primer aspecto de ellos. Sobre preguntar a cristianos y judíos acerca de la veracidad del Islam, esto está en Corán capítulo 10, versículo 94. Por supuesto, el Islam no es ninguna promesa profetizada en la Biblia, pero es bueno saber que Corán 10.94 deja a cristianos y judíos como gente de la que fiarse en cuestiones teológicas, y eso es porque el libro que tenemos es considerado sagrado según el Corán. En cuanto a que Muhammad vino a confirmar la Torá y el Evangelio, esto lo podemos ver en Corán capítulo 3 versículos 3 y 4. En este texto hay una expresión que aparece como confirmando lo que ya había. Es decir, que cuando Muhammad dijo esto, dijo que vino a confirmar el mensaje de la Torá y el Evangelio que ya estaba disponible en aquel momento. El problema es que las Biblias que ya circulaban en aquel momento contenían contenido que contradice el Corán. Por ejemplo, el Islam dice que Dios no es padre de nadie y Jesús no es el hijo de Dios, pero es que el Papiro 66, que es casi un evangelio completo de Juan, data del año 150 al año 200 y dice que Dios es Padre y Jesús es el Hijo unigénito. Esto lo digo porque muchos musulmanes dicen que Muhammad vino a confirmar una Torá y un Evangelio que ha desaparecido, pero eso no está en línea con lo que digo, ni en línea con el hecho de que el Corán mismo dice que nadie puede corromper lo que Dios ha revelado. Por ejemplo, Corán 18, versículo 27, dice que nadie puede cambiar las palabras que Dios ha revelado. Uno puede decir que en estas revelaciones la Torá y el Evangelio no están incluidos, pero eso no es así a la luz de Corán 5, versículo 47 y capítulo 10, versículo 94, que ya he mencionado hace un momento. Y el tercer y último argumento, que para los musulmanes es muy importante, es fundamental, es el hecho de que Muhammad, para ellos, está profetizado en la Biblia, en nuestras Biblias. Es curioso, estas que están tan corrompidas son las que ellos usan para confirmar que Muhammad está profetizado en ellas. La verdad es que hay muchos textos que ellos claman que son profecías sobre Muhammad y yo voy a destacar los más importantes. Estos son Deuteronomio 18, Isaías 42, el Cantar de los Cantares capítulo 5 y todas las referencias al Paracletos, es decir, al Espíritu Santo, en el Evangelio de Juan. Empiezo con el primero.
Muhammad en Deuteronomio capítulo 18 versículo 15. Dejad que lea lo que Moisés mismo dice en este texto. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oiréis. Bien, ¿cómo justifican los musulmanes que este profeta será Muhammad? Pues conectando la palabra hermanos entre los ismaelitas y la descendencia de Isaac. Como eran hermanos, pues conectan que un ismaelita es un hermano de un descendiente de Isaac. El problema es que el término hermano se puede ver en Deuteronomio capítulo 15 versículo 7. En dicho texto podemos ver que la única nación llamada así son los edomitas, no los ismaelitas. El término hermano se usa en Deuteronomio capítulo 17 versículos 14 y 15 para referirse a que los reyes de Israel debían salir del propio pueblo. Por lo tanto, un profeta debía ser puramente israelita. Y lo mismo en cuanto al sacerdocio levita en Deuteronomio 18 versículos 1 y 2. No podían ser gentiles, sino israelitas. Pero lo más importante siempre es entender el contexto de un texto. Si leemos Deuteronomio capítulo 18 del versículo 15 hasta el 19, podemos leer que los israelitas tenían miedo de ver a Dios cara a cara y escuchar su voz porque podían morir. Moisés fue un mediador entre Dios y los israelitas. Eso es lo que significa la frase como yo en Deuteronomio 18:15. Alguien como Moisés que mediaba entre la presencia de Dios y el pueblo. Jesús culmina este rol de mediador al clamar venir de la mismísima presencia eterna del Padre y vivir con los israelitas como uno más. Muhammad no mediaba entre la presencia de Dios y los israelitas. Esto lo podemos confirmar también desde la perspectiva de Deuteronomio 34, que nos da más criterio por el cual poder decir que un profeta es como Moisés. Los versículos del 10 al 12 son claros. Dicen así: desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Nadie como él, por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó hacer en la tierra de Egipto contra Faraón, contra todos sus siervos y contra toda su tierra, y por la mano poderosa y por todos los hechos grandiosos y terribles que Moisés realizó ante los ojos de todo Israel. Es decir, mediador, acompañado de milagros y libertador. Y ahora voy al segundo texto, Isaías 42. Para los musulmanes, desde el versículo 1 ven referencias a Muhammad. El título Mi siervo lo aplican a Muhammad, pero vamos a ver los problemas que eso acarrea. El personaje conocido como el siervo es algo muy extendido en el libro de Isaías. Cuando vamos a Isaías capítulo 9 versículo 6 podemos ver que el siervo es llamado Dios poderoso. Imagino que los musulmanes no quieren llamar a Muhammad Dios poderoso. Además, Isaías 53 nos muestra que el siervo es un siervo que debe ser sacrificado por los pecados de su pueblo. Mirad qué claros son los versículos 10 y 11 de Isaías 53. Dicen así: pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Muhammad no fue el sacrificio de nadie. Y ahora voy a decir algo que nos recuerda a Deuteronomio 18:15, y es que Isaías 42:6 nos dice que este siervo, antes de ir a las naciones, estuvo con los israelitas. Leed conmigo: yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Primero menciona que este siervo será como pacto para el pueblo, y luego dice luz para las naciones. La palabra pueblo es singular, se refiere a un grupo en concreto. Nación es plural, se refiere al resto del mundo fuera de ese pueblo. El pueblo es Israel, que es el pueblo de Isaías y el que está mencionado en todo el libro del profeta. Una vez el siervo llega a ser el pacto para Israel, su misión se extiende a las naciones. Jesús tuvo su misión con Israel y luego envió a sus discípulos a predicar el evangelio a las naciones. Muhammad no. Ahora que hemos visto que el propio libro de Isaías condena
la idea de que el siervo es Muhammad, es bueno saber que los musulmanes creen también que Isaías 42, versículos del 10 al 13, hacen referencia a Muhammad, ya que la referencia a Sela y hombre de guerra coinciden con Muhammad. Pero os muestro el error de esto. Para los musulmanes, Sela es un lugar en Arabia y por lo tanto el siervo ha de ser un árabe. Pero no es así porque el versículo 10 es una invitación a todos los confines de la tierra, no es algo exclusivo para Arabia. Las referencias a Sela son referencias que valen para el resto del mundo. Además de esto, había varios lugares llamados como Sela en tiempos antiguos. Por ejemplo, Jueces 1.36 nos demuestra que había un lugar llamado Sela que estaba con la frontera de los amorreos. Esto no es Arabia. Lo mismo en Segunda de Reyes 14, versículo 7. Aquí podemos ver que había un lugar llamado Sela en la tierra de los edomitas. Esto tampoco es Arabia. Y por último, la referencia a hombre de guerra no es sobre Muhammad porque el Señor es quien saldrá como hombre de guerra. Y ahora voy al Cantar de los Cantares. Esto concretamente está en el capítulo 5, versículo 6, que dice así: Su paladar, dulcísimo, y todo él deseable. Este es mi amado, y este es mi amigo, hijas de Jerusalén. Pues bien, Muhammad es la palabra amado. ¿Pero basado en qué? Bien, la palabra amado, en el original hebreo Mahmad, viene escrito con las consonantes a nuestras equivalentes MHMD, que coinciden con las consonantes de Muhammad. Este argumento es muy pobre, porque es una simple coincidencia y nada más. Fuera de esta coincidencia solo hay problemas. Por ejemplo, el contexto no habla de un profeta. El Cantar de los Cantares es un cántico de amor entre un hombre y una mujer, no un libro profético sobre un futuro profeta que vendrá de Arabia. Además, esta palabra, Mahmad, sale en otros textos, y voy a destacar dos para que veáis que Mahmad no es Muhammad en todo su contexto. Por ejemplo, en Primera de Reyes 20, versículo 6, dice así: Pero mañana, como a esta hora, te enviaré a mis siervos, y registrarán tu casa, y las casas de tus siervos, y sucederá que todo lo que sea agradable, es decir, Mahmad, a tus ojos, lo tomarán en su mano y se lo llevarán. Pensad, el contexto de Primera de Reyes 20 es sobre las tensiones entre el rey Acab de Israel y el rey de Aram, Ben-Hadad. Estamos hablando aproximadamente del año 900 a.C., casi 1600 años antes de Muhammad. Y el texto dice, pero mañana, es decir, se refiere a algo que sucedería en los días de estos reyes, no 1600 años después. Y el segundo ejemplo de Mahmad está en Ezequiel 24, versículo 16, que dice así: Hijo de hombre, he aquí voy a quitarte de golpe el encanto de tus ojos, Mahmad, pero no te lamentarás, ni llorarás, ni correrán tus lágrimas. Otra vez el mismo problema. Dios está hablando al profeta Ezequiel, quien vivió durante el siglo VI a.C. Estos son 1200 años antes del profeta Muhammad. Aquí Dios le dice que le va a quitar algo a Ezequiel, y cuando leemos el versículo 18 podemos ver que Mahmad, es decir, el encanto de sus ojos, el encanto de los ojos de Ezequiel, es su mujer. Y por último de todos, acabo este tercer argumento con la pretensión de creer que Muhammad está profetizado en el Evangelio de Juan. Para los musulmanes, todas las referencias al Paracletos, es decir, al Espíritu Santo, son referencias a la llegada de Muhammad. Os muestro 3 versículos. El primero está en Juan 14 y 16, donde podemos leer lo siguiente: Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El segundo está en Juan 15, 26, que dice: Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y el tercero está en Juan 16, 7, que dice así: Pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. La verdad es que, como en los casos anteriores, los mismos textos condenan tales afirmaciones. Por ejemplo, Juan 14, 16 dice que el Consolador estará con vosotros para siempre. Pero ¿quiénes son vosotros? Los discípulos de Jesús, que vivieron siglos antes de Muhammad. ¿De verdad Muhammad fue preexistente 500 años antes de su nacimiento? En cuanto a Juan 15, 26, podemos ver que el Consolador será enviado por Jesús y que este Consolador procede del Padre. Muy complicado, porque Jesús debe ser Dios, ya que Muhammad fue encomendado por Dios.
pero el Corán no nos dice que Jesús sea el jefe o el enviador de Muhammad, como tampoco nos dice que Muhammad procede de la presencia de Dios. Y hay más que se puede decir sobre el Paracletos. Por ejemplo, en Juan 14, versículos del 15 al 18 podemos leer lo siguiente: Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no pueda recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Como podéis ver, este Consolador, o Muhammad, es espiritual, porque el mundo no puede verle, y es infinito, porque estará para siempre con los discípulos de Jesús, que ya existieron siglos antes de Muhammad, y de hecho ya estaba con ellos. Y es más, este espíritu es Jesús, porque Jesús mismo dice: vendré a vosotros. Como extra os digo que los musulmanes pueden decir que en los manuscritos verdaderos no existía la palabra paracletos, sino periclitos, que significa alabado, es decir, Muhammad. Pero no existe prueba alguna de ello. Y como ya os dije en mi segundo argumento, nadie puede destruir lo que Allah ha inspirado. Y bien, con esto he terminado los 3 argumentos. Como podéis ver, los 3 argumentos se apoyan muy bien el uno al otro. Porque el primero es sobre la persona de Jesús. El propio Corán nos deja con un Jesús mucho más grande que Muhammad. Y la Biblia sí que nos deja bien explicado que Jesús es Dios. Aquí hay un choque. Entonces los musulmanes tendrían que desaprobar lo que la Biblia dice. Pero entonces nos vamos al segundo argumento, que es cuando podemos ver que el propio Corán nos deja en muy buen lugar la Biblia. Y luego tenemos el tercer argumento. Los musulmanes dicen que no nos podemos fiar de la Biblia, pero eso sí, para decir que Muhammad está profetizado en ella, sí que se pueden fiar. Los 3 argumentos apoyan muy bien el uno al otro. Y bien, a mi amigo y a su iglesia de la ciudad meridiana de Barcelona, usad este vídeo, me habéis animado mucho, este vídeo lo he hecho con mucha pasión y lo he hecho con todo el gusto, y si hay alguna duda o hay algo al respecto que no he explicado o hay algo que necesitéis más explicación, porque por ejemplo habéis conocido a un musulmán que os ha dado un argumento que no tiene nada que ver con los 3 que yo acabo de dar en este vídeo, tenéis todo el permiso de contactar a mi amigo y a través de él contactar a mí. Él os puede dar mi teléfono, mi email, lo que sea. Estaré orando por vosotros. Y os digo una cosa, no tengáis miedo. Para nada. La verdad es que el miedo es algo normal, el miedo es algo que se ha de vencer, y como podéis ver por ejemplo en Hechos 4, la iglesia primitiva tuvo miedo. Oró y el Espíritu Santo les dio valor, y salieron y compartieron el Evangelio con la gente. Lo mismo os digo, hay muchos prejuicios, hay muchas cosas. No hagáis caso. Mi experiencia con los musulmanes es estupenda, he tenido unas 200 conversaciones con ellos y normalmente, aunque haya habido alguna experiencia así un poco tóxica, por lo general mis experiencias han sido muy buenas. Y os voy a decir una cosa con respecto a los musulmanes. Suelen ser muy abiertos a las conversaciones sobre el Evangelio, porque como a ellos les encanta hablar de su religión, eso crea oportunidades para el diálogo, y eso es estupendo. Dicho esto, ahora sí me despido y nos vemos. Hasta otra.